Hola querido oyente, ¿cómo estás? ¿Te puedo hacer una pregunta? Para vos, ¿quién es el inventor del thrash y heavy metal argentino? ¿B8? ¿Riff? ¿Hermética? Bueno, ninguna de esas. Hoy, en Astillero del Rock, vamos a hablar de historia. Vamos a hablar del reloj. Mucho antes de todas estas bandas, ellos ya habían hecho un sonido pesado, oscuro y totalmente adelantado a su época. Mientras muchos se iban con el rock más hippie y progresivo, ellos decidieron sonar fuerte, técnicos y con una posible influencia de Deep Purple y el hard rock inglés. ¿Por qué decimos posible? Bueno, porque en ese tiempo, como mencionamos en vídeos pasados, en los 70 era medio difícil buscar vinilos o música afuera. Entonces algo a tomar con pinzas, que esta banda haya sido influenciada. Pero bueno, eso no le quita el mérito. El reloj fue fundado a principios de los años 70, cuando Eduardo Fresa y Fernando Willy Gardi deciden formar una banda nueva, después de tocar juntos en grupos anteriores. Querían hacer algo distinto a lo que sonaba en Argentina en ese momento, algo más pesado y con músicos que realmente supieran tocar. Poco a poco se arma la formación clásica, con Willy Gardi en guitarra, Eduardo Fresa en bajo y voz, Luis Valenti en teclados y Juan Locomotora Espósito en batería. Y acá hay una curiosidad bastante importante para la época. Locomotora Espósito fue uno de los primeros bateristas hispanohablantes en usar el doble bombo. Hoy parece algo normal dentro del metal, pero en esos años era rarísimo ver algo así en una banda argentina. Eso también ayudaba muchísimo al sonido pesado que tenía el reloj, porque la batería sonaba mucho más agresiva y adelantada a lo que se acostumbraba a escuchar en el rock nacional. Antes de hacerse conocidos por discos de estudio, la banda ganó muchísimo nombre tocando en vivo. Era una banda de recitales, ahí era donde realmente explotaban. Mucha gente que los vio en vivo de esos años siempre hablaba del volumen que manejaban, los solos largos, los teclados constantes y la fuerza que tenía la batería locomotora. Varios que estuvieron ahí, e incluso miembros de la banda, relatan que estos shows eran un infierno, gente sumamente violenta. Se habían haciendo, los arrancaban y se agarraban a las trompadas con eso. Lamentablemente hoy no hay material audiovisual encontrado, ya que al ser una banda muy underground en la época era imposible grabar algo. Salir de esos recitales totalmente ileso era porque tenías un dios aparte. En 1973 lanzan sus primeros simples, El Mandato y Vuelve el Día a Reinar, canciones que empezaron a mover bastante la banda dentro del ambiente under. Después llegan a Alguien Más en Quien Confiar y Blues del Atardecer, donde ya se nota que el reloj no era solamente una banda pesada, también tenía más momentos progresivos y blueseros. Recién en 1975 llega su primer disco de estudio, El Reloj, un disco que hoy es considerado una pieza importante dentro del hard rock argentino. Temas como Blues del Atardecer o Haciendo Blues y Jazz dejaron bastante claro el nivel musical que manejaban. Igual, muchos siempre dijeron que el disco no terminaba de capturar lo que realmente era la banda en vivo, porque arriba del escenario, el reloj tenía una fuerza mucho más grande, más veloz y más violenta. Al estar en un estudio, parece haberse reducido ese poder. Un dato curioso es que la portada fue pintada en el momento por el Locomotora. Estaba hecho así nomás, y encima, la discografía le hicieron ese logo feo con su nombre, y a la banda realmente nunca le gustó nada de eso. En 1976 lanzan su segundo disco, El Reloj 2, también conocido como Al Borde del Abismo. Y acá la banda ya suena todavía más pesada y oscura, mucho más cercana a lo que años después sería el heavy metal. Mientras muchas bandas se iban con el sonido más psicodélico o tranquilo, el reloj ya estaba metiendo riffs pesados, baterías agresivas y una atmósfera bastante oscura para esos años. Pero como pasó con muchas bandas históricas argentinas, los problemas aparecieron, diferencias internas, desgastes y cambio en el ambiente musical. Terminaron afectando a la banda hasta que finalmente se separan en 1977. Y eso fue un golpe bastante fuerte, porque el reloj estaba construyendo algo distinto dentro del rock argentino. Después vendrían reuniones y regresos durante distintas épocas, sobre todo nuevas formaciones de la banda, contando en total
La banda llegó a tener 37 miembros diferentes hasta hoy. Es realmente difícil de creer. Desde los 90 en adelante sacaron discos nuevos como Mercado de Almas en 2002, pero para muchos la etapa clásica sigue siendo la más recordada, porque fue la que realmente dejó una marca. Y ahí está la importancia del Reloj. Quizá no fue la banda más popular del rock argentino, pero sí una de las primeras en llevar el sonido pesado a otro nivel. Mientras muchos buscaban sonar más tranquilos o experimentales, ellos querían sonar fuertes, oscuros y técnicos. Y eso, en Argentina a principios de los 70, no era algo normal. El Reloj fue una banda adelantada para su época, y como suele pasar con las bandas adelantadas, mucha gente recién entendió lo importante que fueron varios años después. Como hubo tantos miembros, hablemos de cómo siguieron sus vidas los originales, los que formaron la banda. Willy Gardy, que fue el guitarrista, violín y voz, fue el primer fallecido, dejando un dolor inmenso en la banda. Nos dejó el 11 de agosto de 1995, debido a un accidente de tránsito. Osvaldo Zavala, que fue la guitarra principal, sigue vivo a sus 74 años. Actualmente continúa tocando en la nueva etapa del Reloj, junto a Eduardo Fresa, que actualmente está en voz y bajo. Luis Valenti fue el virtuoso tecladista, que aparte del Reloj, participó en Papos Blues, Box Day, Banda Dogo y Dulce 16. Falleció el 26 de agosto de 2004, a los 54 años, debido a una raíz de una crisis cardiorrespiratoria. Y finalmente vamos con Juan Espósito, el Locomotora, que fue el baterista de los inicios hasta 2016, por su fallecimiento. Nos dejó el 30 de mayo a los 66 años, debido a un cáncer de próstata. Actualmente, el Reloj sigue con una formación completamente distinta, y dan recitales por distintas partes del país. Lamentablemente, como dijimos, se volvieron conocidos hace relativamente poco, por la serie del Eternauta. Bandas como estas así, escondidas, hay hasta el día de hoy. Nunca se sabe si la banda de un amigo, de un familiar o de un vecino, en algunos años, deja un legado importante en el rock y el metal. Lo importante es siempre bancar. Sin nada más para agregar, hasta acá llega el video. Muchas gracias por llegar hasta acá. Si te gustó, nos puedes apoyar dando like y compartiendo nuestro material. En la descripción dejamos los links de nuestras redes y servidor de Discord. Esto es Astilleros del Rock. Hasta pronto, metalero rockero. Que el poder del metal y el rock esté en tu alma.